«Bájate del carro ahora mismo», gritó el oficial golpeando con fuerza la ventanilla del Jetta gris. El sol del mediodía caía a plomo sobre la calzada de Tlalpan. Los claxonazos y murmullos de vendedores ambulantes no lograban tapar la tensión que crecía en esa esquina de la ciudad. Unos curiosos empezaban a grabar con sus celulares desde la banqueta. Dentro del coche, un hombre de cabello blanco, rostro sereno y una camisa guinda recién planchada levantó lentamente las manos. «Oficial, no hay necesidad de gritar, solo estoy...» «Cállese, le dije que se baje», lo interrumpió el policía con voz agitada, claramente alterado. El hombre obedeció. Abrió la puerta con calma, como si no tuviera prisa alguna. Sus pies tocaron el pavimento con parsimonia. Mientras tanto, el otro oficial que acompañaba al primero, más joven, de mirada nerviosa, apenas murmuró algo, como queriendo intervenir, pero su compañero lo calló con un gesto. «Levante las manos, voltéese», ordenó el oficial mayor. El hombre lo hizo sin dudar. De repente, el oficial lo empujó por la espalda y lo hizo tambalearse. «¿Está armado?», preguntó con brusquedad, revisando los bolsillos del pantalón del hombre con torpeza. «No lo estoy, oficial, pero me gustaría saber qué está pasando». «Tú no haces las preguntas aquí», espetó el policía, y sin más, lo abofeteó. Un golpe seco, fuerte. La mejilla del hombre se giró, pero él no respondió. Solo se quedó ahí, con los ojos clavados en el suelo. Un silencio espeso se apoderó de la calle por un instante. Hasta los claxones parecieron apagarse. El oficial joven dio un paso hacia adelante, visiblemente incómodo. «Comandante, creo que deberíamos revisar los documentos antes de hacer... ¿Ahora me vas a decir cómo hacer mi trabajo o qué?». El hombre golpeado respiró profundo. Sus ojos estaban húmedos, no por dolor físico, sino por algo más complejo. Observó al oficial mayor con una mezcla de tristeza y decepción, como si no fuera la primera vez que veía ese tipo de abuso, pero sí una de las más significativas. «¿Sabe quién soy?», preguntó con voz baja. «Me vale madre quien sea, aquí no hay excepciones», dijo el policía mientras lo empujaba contra el coche de nuevo. Fue en ese momento cuando un tercer vehículo, una Suburban negra con vidrios polarizados, se detuvo en seco frente a la escena. De ella bajaron 3 hombres de traje. 2 de ellos corrieron hacia el hombre de cabello blanco. «Señor presidente», gritó uno de ellos con angustia, empujando al oficial que aún sujetaba al hombre. El policía dio un paso atrás, confundido. «¿Qué? ¿Qué dijo?». El oficial joven se quedó blanco. Su mirada saltó entre el hombre de cabello blanco, que ahora era rodeado por guardaespaldas, y su compañero, que aún sostenía las esposas en la mano. «No puede ser», murmuró. El silencio regresó, más denso que antes. Los celulares de los testigos seguían grabando. Algunos empezaban a subir el video a redes sociales. Otros solo observaban, atónitos. «¿Le acaba de pegar al presidente?», susurró alguien. El hombre agredido, ya de pie, con la mano en la mejilla, giró lentamente hacia el oficial. Lo miró fijamente, no con furia, no con venganza, sino con algo mucho más duro de soportar, una calma implacable. «¿Cómo se llama usted, oficial?». El policía no respondió. Su boca estaba abierta, pero no salía ningún sonido. «No se preocupe. Ya sabremos quién es». El caos estaba a punto de estallar. El reloj del oficial marcaba las 12:27 p.m. 4 minutos después de la bofetada, México entero comenzaría a mirar hacia esa esquina de la ciudad. «Todos aléjense, abran paso», gritó uno de los escoltas extendiendo los brazos, mientras otro sacaba el radio del cinturón. «Aquí Águila 1. Necesitamos cerrar calzada de Tlalpan entre la Virgen y Portales. Repito, cierre total, prioridad máxima». El oficial mayor, ese que momentos antes tenía todo el control, parecía haberse encogido. Daba pasos lentos hacia atrás, con los ojos clavados en el suelo, mientras una gota de sudor le resbalaba por la sien. Su compañero ya no lo miraba. Estaba estático, como si su uniforme pesara toneladas. El presidente, sí, el presidente de México,
Se mantenía en pie sin tocarse la mejilla. Su silencio, su presencia, eran más poderosos que cualquier grito. ¿Qué estabas pensando?, le susurró el oficial joven a su superior, sin mirarlo directamente. Yo no lo reconocí. Venía sin escolta. ¿Por qué no traía seguridad?, balbuceó el mayor. «Porque es AMLO, pendejo», le respondió alguien entre la gente que ya empezaba a murmurar con indignación. Las redes sociales se inundaban. TikToks, Reels, hilos en Twitter. Bofetada al presidente. ¡Qué vergüenza! Policía sin control. Las notificaciones comenzaron a estallar en todas las redacciones de noticias del país. Aún no eran las 12:30 y ya había videos con miles de reproducciones. Un periodista de Milenio que por casualidad pasaba por ahí empezó a transmitir en vivo. Estamos en la calzada de Tlalpan, donde, según testigos y lo que acabamos de confirmar, sí, señores, un policía acaba de abofetear al presidente Andrés Manuel López Obrador. La cámara se acercó. El rostro del presidente apareció en pantalla, serio, enfocado, intacto. «Corten esa transmisión», gritó un escolta al ver al reportero, pero ya era demasiado tarde. El país entero ya lo había visto. Un agente del Estado Mayor de traje oscuro y auricular en la oreja se acercó rápidamente al presidente. «Señor, por favor, necesitamos evacuarlo de inmediato». AMLO levantó una mano. El gesto fue suave pero firme. «No, nadie se va. Esto no se borra, no se oculta. Aquí pasó algo importante y el pueblo tiene derecho a verlo. Pero señor, su seguridad, ¿sabes qué es más peligroso que un policía agresivo? Uno que actúa así sin consecuencias». El presidente caminó hacia el oficial mayor. Nadie se atrevía a detenerlo. Las cámaras seguían rodando. El país entero contenía el aliento. «¿Cómo se llama?», repitió esta vez en voz alta, clara, mirando directamente al hombre que lo había golpeado. Ramiro Torres, señor», dijo el oficial con la voz quebrada. «¿Y por qué me golpeó, Ramiro?». El oficial tragó saliva. Pensé que se había pasado el alto, que estaba evadiendo la revisión. No lo reconocí, señor. ¿Y si hubiera sido otra persona? ¿También la habría golpeado?». Ramiro no respondió. «¿Cuántas veces ha hecho esto antes? ¿Cuántos más como usted creen que pueden imponer el orden con los puños?». El silencio era brutal. Todos escuchaban, todos grababan, algunos con lágrimas en los ojos. «No voy a levantar cargos personales, pero esto no se acaba aquí. Lo que pasó hoy, lo que todos ustedes vieron», dijo mirando a los curiosos, los agentes, los periodistas, «es un espejo. Y México debe decidir si quiere seguir rompiéndose la cara frente a él». Giró hacia sus escoltas. «Ahora sí, vámonos». Subió a la Suburban sin voltear. La calle quedó enmudecida. Ramiro no supo si respirar o llorar. Solo sabía que en 4 minutos, su vida, y quizás algo más grande, acababa de cambiar para siempre. Eran las 12:49 p.m., cuando Beatriz Gutiérrez Müller apagó el televisor en el despacho privado del Palacio Nacional. Su rostro estaba tenso. Ni siquiera intentó ocultar el temblor leve en sus manos. El video ya le había llegado por todos lados. WhatsApp, Twitter, hasta por el grupo de mamás del colegio. No por ser la esposa del presidente, dejaba de sentir la misma indignación que cualquier otra ciudadana. «¿Y lo golpeó así, sin más?», preguntó con la voz baja, mientras un asistente le servía agua. «Sí, doctora, frente a todos. Hay por lo menos 6 videos diferentes. Algunos desde dentro del coche. Uno de ellos ya fue bajado por Facebook, pero está en todos lados», respondió la asistente bajando la mirada. Beatriz apretó los labios y negó lentamente con la cabeza. «Andrés ha pasado por muchas cosas, pero esto es distinto». Mientras tanto, en otro piso del Palacio Nacional, los secretarios más cercanos al presidente se reunían en privado. El secretario de Gobernación se paseaba de un lado a otro sin soltar el celular. El de Seguridad Pública revisaba en su tablet los comentarios, los hashtags, las reacciones. «Esto va más allá de una agresión física»,
dijo finalmente el secretario de Gobernación. Es una grieta institucional. ¿Dónde estaban los protocolos? ¿Dónde estaba la preparación de ese agente? ¿Y sabes qué es peor?, agregó la secretaria de Seguridad cruzándose de brazos. Que lo hemos normalizado. Golpear a alguien por desobedecer, pedir mordida, intimidar. Todo eso ha sido parte del sistema por décadas. Hoy solo se nos cayó la máscara. En la sala de prensa, periodistas de todo el país se preparaban para la inminente conferencia. El presidente había pedido hablar a las 12:00 p.m. en punto. Nadie sabía exactamente qué iba a decir. Algunos sospechaban que sería un mensaje institucional, otros creían que sería más emocional, más directo. Mientras tanto, en una pequeña estación de policía al sur de la ciudad, Ramiro Torres estaba encerrado en una oficina, sentado solo, sin su arma, sin su uniforme. Afuera sus compañeros murmuraban, evitaban mirarlo, como si el uniforme ahora quemara. Un comandante entró con una carpeta bajo el brazo. «Ramiro». El oficial levantó la vista con los ojos rojos y la mandíbula apretada. «No vengo a defenderte, ni a condenarte, pero tienes que saber que esto ya no es un tema interno». «¿Me van a correr?», preguntó Ramiro sin emoción. «Hay una investigación, oficial, desde la Secretaría, y no solo por lo de hoy». Ramiro frunció el ceño. «¿Cómo que no solo por hoy? Han salido denuncias anteriores, videos, testimonios. Todo está saliendo ahora. Parece que el golpe de hoy rompió el silencio de mucha gente». El exoficial cerró los ojos. Recordó a un joven que una vez detuvo por mirarlo feo. A una señora que pidió auxilio y él le gritó que no molestara. A tantos momentos donde el poder se le había subido como un trago fuerte mal digerido. ¿Y ahora qué?, preguntó. «Ahora esperas y enfrentas». En redes las opiniones se dividían. Algunos pedían cárcel inmediata. Otros querían entender por qué un policía podía actuar así. Algunos culpaban al sistema, otros a Ramiro. Lo único claro era que México entero estaba mirando. A las 1:57 p.m., la sala de prensa estaba llena. Cámaras enfocadas, micrófonos encendidos. El país entero contenía el aliento. El presidente estaba a 3 minutos de hablar, y nadie sabía si iba a calmar las aguas o agitarlas aún más. A las 2:00 p.m. en punto, el presidente López Obrador entró en la sala de prensa del Palacio Nacional. Vestía la misma camisa guinda, arrugada ahora. No había maquillaje ni filtro. Su rostro aún mostraba la marca leve del golpe, como una sombra en la mejilla izquierda. Se colocó frente al atril. No sonrió. No saludó, solo tomó el micrófono y esperó que todos se sentaran. «Buenas tardes. Hoy no vengo a hablar como jefe de Estado, sino como ciudadano, como mexicano». Las cámaras enfocaron su rostro. Los periodistas dejaron de teclear. «Hace unas horas, en una calle de la Ciudad de México, fui detenido por un oficial de policía. No me reconoció. Me pidió que bajara del auto. Me gritó, me golpeó». Hizo una pausa. El silencio era tan denso que se oía el zumbido del aire acondicionado. «No estoy aquí para hablar del daño físico. No fue grave. He vivido cosas peores. Lo que me importa es lo que esto revela, lo que muestra». «Lo que grita». Sacó un papel doblado del bolsillo, pero no lo leyó. Solo lo sostuvo un segundo antes de guardarlo de nuevo. «Ese golpe no me lo dieron a mí. Se lo dieron a miles de mexicanos y mexicanas que viven eso todos los días, que no tienen cámaras, que no tienen escoltas que llegan después, que no tienen redes sociales que los defiendan». Los murmullos comenzaron entre los reporteros. El presidente los dejó correr unos segundos y luego continuó. «El oficial que me golpeó no es un monstruo, es un reflejo de un sistema que permitimos crecer así, donde el uniforme muchas veces significa miedo, no confianza, donde la autoridad se enseña con gritos, no con principios». Apoyó las manos en el atril. Su voz se hizo más grave. «Hoy he instruido a la Secretaría de Seguridad a revisar a fondo los procesos de formación policial. Pero eso no es suficiente. Esto no se soluciona solo con castigar.
Se soluciona transformando. Levantó la vista, directo a las cámaras. Les hablo a los policías honestos, que hay muchos. Este no es un ataque contra ustedes, es una llamada, urgente. Necesitamos reconstruir la relación entre pueblo y autoridad, porque si un ciudadano teme al policía, algo está muy mal. Pero si un policía teme al ciudadano, también estamos en problemas. El silencio volvió. Algunos periodistas tenían los ojos húmedos, otros simplemente asentían en silencio. Al oficial Ramiro Torres, que fue quien me agredió, le digo esto: no deseo venganza, pero deseo justicia. Y deseo que usted también despierte, porque si se da cuenta del daño, aún puede convertirse en parte de la solución. Se detuvo, respiró profundo. México no necesita líderes perfectos, necesita ciudadanos despiertos. Hoy me tocó a mí, mañana puede ser cualquiera, y no deberíamos necesitar cámaras para ser tratados con dignidad. Cerró su discurso con una frase que repitió 2 veces, con voz serena: el respeto no se exige con fuerza, se construye con verdad. Luego, sin responder preguntas, se retiró. Los periodistas se quedaron mudos por unos segundos, antes de que empezaran los flashes y los mensajes de último minuto. En las redes, el discurso ya se reproducía por millones. Algunos lo veían con admiración, otros con escepticismo, pero nadie quedaba indiferente. Y mientras tanto, en una casa pequeña en Iztapalapa, una señora de cabello cano miraba la transmisión desde una tele vieja. Mira nomás, Andrés, te pegaron, pero no te quebraste. Era la madre de Ramiro. Apagó la tele, cerró los ojos y comenzó a llorar. Esa misma tarde, en una taquería de la colonia Doctores, la televisión colgada en la esquina del local repetía en loop el discurso del presidente. Nadie hablaba mientras la imagen se mantenía. Solo se escuchaban los chisporroteos del trompo al pastor, los cuchillos chocando y el goteo de la grasa en la plancha. ¿Viste cómo se le quedó viendo al poli? Sin odio, pero firme, murmuró un taxista con salsa en la comisura del labio. Sí, carnal, y sin gritar, sin hacer un show. Eso cala más, respondió un repartidor de Didi mientras limpiaba su casco con la servilleta. ¿Y el policía? ¿Ya lo metieron al bote o qué?, preguntó una señora mayor de mandil azul y manos curtidas. Dicen que no, que hay investigación. Pero que ya salió gente que lo acusa de más cosas, respondió otro. Las calles de la ciudad vibraban con una mezcla de rabia, reflexión y algo raro: esperanza. No era común ver al presidente en una posición tan humana, tan vulnerable, y mucho menos reaccionando con dignidad, sin buscar venganza. En el metro Hidalgo, una chica con el uniforme de enfermera miraba el video en su celular. A su lado, un niño de unos 12 años con uniforme escolar también lo observaba. ¿Ese es el presidente?, preguntó el niño. Sí, ese es. Y ese golpe que le dieron lo hemos sentido todos alguna vez, dijo ella sin apartar la mirada. En redes sociales empezaban a circular nuevos testimonios, videos de personas contando sus experiencias con abusos policiales. Jóvenes, madres, comerciantes, estudiantes, algunos con lágrimas, otros con rabia contenida. El hashtag Yo también fui golpeado se volvió tendencia en menos de una hora. Mientras tanto, en la Comandancia Central, la Secretaría de Seguridad Pública reunía a todos los altos mandos. Esto ya no es un caso, es un momento nacional, dijo la secretaria, mirando a los presentes uno por uno. Necesitamos una respuesta que no sea solo administrativa. Esto se convirtió en una conversación social. Y o nos sumamos o nos arrastra. Un comandante alzó la voz. ¿Qué propone? Formar un equipo independiente para revisar protocolos, incluir a ciudadanos, a víctimas, a académicos. Esto no se soluciona solo castigando a un hombre, se arregla reparando el tejido. Algunos en la mesa asintieron, otros dudaban, pero todos sabían que algo había cambiado y que no podían taparlo con boletines ni discursos vacíos. A las afueras del Congreso, un pequeño grupo de personas se había reunido con pancartas improvisadas.
Justicia con dignidad, decía una. No más golpes invisibles, decía otra. No eran muchos, pero estaban ahí, y eran los primeros. En un edificio del INE, un asesor político miraba por la ventana. ¿Sabes qué es lo más cabrón de todo esto?, le dijo a su colega sin voltear. ¿Qué? Que el presidente se dejó golpear y no necesitó levantar la voz para sacudir al país. De vuelta en Iztapalapa, la madre de Ramiro, sentada en su sillón de tela raída, observaba la puerta cerrada de la habitación de su hijo. Él no había querido salir desde que volvió de la estación. Te crié con esfuerzo, mijo, no pa' que usaras el uniforme pa' humillar gente, dijo en voz baja, esperando que él escuchara. Ramiro, sentado en el piso, apoyado en la pared, tenía la mirada perdida. Aún llevaba la camisa del uniforme, pero sin insignias. Las redes estaban llenas de su cara, su nombre, su error. ¿Y ahora quién soy yo?, murmuró sin esperar respuesta, pero el país ya lo estaba respondiendo, con rabia, con memoria, con una claridad que llevaba años enterrada. La noche cayó sobre la Ciudad de México como una sábana pesada. Las calles seguían agitadas, pero en casa de Ramiro el silencio era más denso que cualquier ruido allá afuera. Afuera, la prensa ya había llegado. Un par de reporteros con micrófonos esperaban en la banqueta. Algunos vecinos miraban desde las ventanas. Dentro, Ramiro seguía en el suelo, con la cabeza recargada en la pared y los ojos perdidos en una grieta del techo. Recordaba el primer día que se puso el uniforme. Tenía 23 años. Su madre lo abrazó con lágrimas en los ojos. Él se sintió invencible, no por el poder, sino por la dignidad. Por el orgullo de haber llegado a donde nadie en su familia había llegado antes. Vas a ayudar a la gente, mijo, que nadie te desvíe, le dijo su madre ese día. Pero con el tiempo, la calle se lo fue tragando. Las rutinas, la presión, las órdenes sin sentido. Los compañeros que reían cada vez que alguien era humillado. Y él, al principio, se resistía, hasta que dejó de hacerlo. Así es esto, Torres. Aquí el respeto se gana metiendo miedo, le dijeron una vez. Y él lo creyó, lo practicó, y nunca se detuvo a pensar en el precio. La puerta se abrió despacio. Era su madre. No dijo nada. Se sentó junto a él y le puso una mano en el hombro. Te van a juzgar, Ramiro, y con razón. Pero tú también tienes que hacerlo, no para defenderte, sino para entender. Él asintió apenas. Las lágrimas le resbalaban sin hacer ruido. Del otro lado de la ciudad, el presidente cenaba en privado con su esposa en el comedor sencillo del Palacio Nacional. Una sopa, pan, agua con limón, nada más. ¿Te duele mucho?, preguntó Beatriz, señalando la mejilla. No. Lo que me duele es que lo vi venir y no lo detuve. Ella lo miró con ternura, pero también con firmeza. No eres Dios, Andrés. No puedes prevenirlo todo, pero puedes usar esto, transformarlo. Eso intento, respondió él mientras revolvía el caldo con la cuchara. Pero a veces siento que no alcanza. Hoy alcanzó. Hoy, por un momento, el país dejó de gritar y empezó a escuchar. Él levantó la vista. No dijo nada, pero ese gesto bastó. En las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos se organizaban mesas de trabajo. Ciudadanos que nunca habían sido escuchados ahora eran invitados. Policías, activistas, madres de víctimas. Por primera vez en mucho tiempo, compartían el mismo espacio. Una mujer de Oaxaca tomó el micrófono. A mi hijo lo golpearon por vender fruta en la calle. Cuando fui a denunciar me cerraron la puerta. Hoy vi cómo al presidente también le cerraron la dignidad, pero él no la perdió. Nosotros tampoco. Aplausos, lágrimas, gente que por fin sentía que podía hablar. Esa noche, un mural apareció en la colonia Roma. Un artista callejero pintó al presidente de perfil, con la mejilla enrojecida, mirando de frente. Abajo, una frase en letras grandes. Nos dolió a todos. Ramiro lo vio al día siguiente en su celular. No supo si sentirse humillado o despertado. Pero por primera vez en años quiso cambiar algo, no afuera, dentro.
Le envió un mensaje a su abogado. Quiero hablar, pero no para defenderme, para contar la verdad, toda, sin filtros. Y al presionar enviar, sintió algo raro, alivio. No iba a arreglarlo todo, pero al menos ya no iba a esconderse. El lunes por la mañana las cámaras estaban listas. No era una rueda de prensa del gobierno. Tampoco una aparición oficial. Era Ramiro Torres, el exoficial, sentado frente a una pared blanca, sin uniforme, sin escudo, sin respaldo. Solo una mesa, un vaso de agua y un micrófono. Mi nombre es Ramiro Torres. Fui oficial de la policía de la Ciudad de México por 12 años. Y hoy vengo a hablar no como policía, sino como ciudadano. Los medios transmitían en vivo. Era el momento más esperado desde el discurso presidencial. ¿Qué iba a decir el hombre que golpeó al presidente? ¿Se iba a justificar? ¿A pedir perdón? No hay excusas para lo que hice, y tampoco quiero darlas. Pero sí quiero contar cómo llegué hasta ese momento. Porque no fue de un día para otro. Su voz no temblaba, pero no era fría. Era firme, como alguien que por fin se permite decir lo que lleva años cargando. Entré a la policía con ilusión, con orgullo. Quería ayudar, lo juro, pero muy pronto entendí que en la calle no enseñaban lo mismo que en la academia. Me enseñaron a imponer, no a proteger. Relató momentos, órdenes recibidas, compañeros que celebraban la fuerza bruta, mandos que preferían el silencio antes que las quejas, un sistema que premiaba la obediencia ciega, aunque fuera injusta. Y no digo esto para culpar a otros. Yo me dejé corromper por esa lógica. Me volví parte del problema, hasta que toqué fondo. El viernes pasado, frente a todo el país. Sus ojos se nublaron un instante. Bebió agua, respiró hondo. Golpeé al presidente de México. Pero ese día podría haber golpeado a cualquier ciudadano más. Y lo peor es que no habría pasado nada si no hubiera sido él. Y eso es lo que más me duele. El silencio en la sala era total. Después del incidente, empezaron a salir denuncias contra mí. Personas que en su momento no hablaron por miedo, por vergüenza. Hoy las escucho y no me voy a esconder. Abrió una carpeta, la puso sobre la mesa. Aquí hay todos los reportes en mi contra. Los acepto y estoy dispuesto a responder ante cada uno. No como policía, como hombre. Uno de los reporteros le preguntó, ¿por qué hacer esto ahora? Ramiro lo miró directo. Porque si seguimos escondiendo la podredumbre bajo el escudo, nunca vamos a cambiar. Y si alguien como yo, que falló, puede servir para que esto no se repita, entonces no todo está perdido. Esa frase fue replicada en todos los noticieros, redes sociales y columnas de opinión durante el día. Mientras tanto, en Palacio Nacional, el presidente observaba la transmisión desde su oficina. No dijo nada al terminar, solo apagó la pantalla y caminó hacia la ventana. Afuera el Zócalo respiraba calmo. Más tarde, en la Secretaría de Seguridad, la secretaria dio una conferencia. A partir de hoy, se abrirán centros ciudadanos de diálogo en todas las alcaldías. Queremos escuchar, queremos reconstruir. Esta no es una campaña política, es una deuda. En una secundaria de Tláhuac, una maestra proyectaba el video de Ramiro a sus alumnos. ¿Qué opinan?, preguntó. Una niña levantó la mano. Que a veces uno se equivoca, pero también puede cambiar si no se esconde. La maestra asintió, y por un momento sintió que algo, aunque pequeño, estaba germinando. Esa noche, Ramiro caminó solo por un parque. Nadie lo reconoció. No como antes, no como el policía de la bofetada, solo como un hombre más, bajo las mismas farolas, respirando el mismo aire. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. 2 semanas después del incidente, algo había cambiado en la ciudad. No se trataba solo de Ramiro ni del presidente. Era como si la bofetada se hubiera multiplicado en conversaciones, reflexiones y acciones que ahora aparecían por todos lados. En una preparatoria pública de la Gustavo A. Madero, alumnos de 6º semestre improvisaron un foro. ¿Qué harías tú si fueras policía? Era parte de un proyecto de civismo, pero lo convirtieron en algo más grande.
Invitaron a policías en activo, a víctimas de abuso, a padres de familia. Un joven se puso de pie. Mi papá fue detenido una vez por estar vendiendo tacos en una zona prohibida. Lo trataron como delincuente. Hoy me pregunto cuántos de esos policías eran como Ramiro, hartos, confundidos, con miedo. Pero también pienso, ¿y si alguien hubiera hablado antes? Otro, con cabello largo y mochila desgastada, alzó la voz. Es fácil criticar, pero también hay que construir. Si algún día me toca portar un uniforme, quiero saber cómo no repetir lo mismo. Las palabras resonaban más allá del aula. Mientras tanto, el mural de la colonia Roma fue intervenido por otro artista. Ahora, junto al rostro del presidente, aparecía otro rostro, anónimo, en blanco. Un espejo sin forma, con una pregunta pintada encima. ¿Y tú, quién eres en esta historia? La imagen se volvió viral. En la estación de policía donde trabajaba Ramiro, las cosas ya no eran iguales. Se habían suspendido algunas prácticas internas. El comandante que encubría reportes fue retirado del cargo. Y por primera vez, los elementos recibieron talleres de manejo emocional, derechos humanos y mediación de conflictos. Uno de los instructores, un ex policía que había renunciado años atrás por corrupción interna, abrió la sesión con una frase inesperada. No venimos a culparlos, venimos a recordarles por qué entraron aquí. Un silencio incómodo se instaló. Luego, poco a poco, las miradas se ablandaron. Ramiro, por su parte, comenzó a trabajar con una organización civil. Aún esperaba juicio por las denuncias acumuladas, pero se le permitió participar como voluntario en programas de reintegración y formación. Un día le tocó hablar frente a un grupo de jóvenes infractores en una casa hogar. Yo fui policía y fallé. Me tragué la violencia como si fuera normal. Pero el uniforme no te vuelve justo. El uniforme te pone a prueba. Un adolescente lo interrumpió. ¿Y ahora qué eres? Ramiro lo pensó unos segundos. Alguien que ya no se miente. Ese día, al salir del lugar, se sentó en la banqueta y se quedó viendo el atardecer. No tenía claro qué iba a pasar con su futuro, pero por primera vez sentía que podía cargar con su pasado sin negarlo. En el Congreso se debatía una reforma nacional para la formación policial. No era una solución mágica, pero ya no era invisible. Los discursos se llenaban de palabras como empatía, dignidad y humanidad. Algunos se burlaban, otros celebraban. Pero lo importante es que ya no se callaba. Una reportera escribió en su columna: no fue la bofetada la que cambió a México, fue la reacción, fue el espejo, fue que esta vez el poder no se defendió con más poder. Esa frase fue leída por miles, compartida, impresa, pintada incluso en la barda de una secundaria. Mientras el país avanzaba paso a paso, con tropiezos y contradicciones, una certeza se instalaba lentamente entre la gente: que ningún uniforme, por más pesado que sea, vale más que la verdad. El periódico La Jornada amaneció con una columna inesperada en la primera plana. No era de un periodista, no era del presidente, era de Ramiro Torres. Su título: Yo también fui víctima antes de convertirme en agresor. En ella, Ramiro contaba algo que nunca había dicho públicamente: la infancia con un padre violento, las madrugadas escondido bajo la mesa, la primera vez que lo golpearon unos policías por estar en la calle después del toque de queda en su barrio, el miedo sembrado en su cuerpo desde niño. Y cómo años después, al vestir un uniforme, en vez de romper ese ciclo, lo repitió: lo que hice no tiene perdón fácil. Pero creo que el país necesita ver al agresor como ser humano para entender por qué el sistema enferma. No para justificarlo, sino para prevenir que se repita. Yo me convertí en el hombre que tanto odié de niño, y ese día, al golpear al presidente, no solo toqué su rostro, toqué el fondo de mi propia historia. El texto se volvió viral en cuestión de horas. No todos lo aceptaron. Algunos lo tacharon de oportunista, otros de cobarde. Pero hubo miles que se detuvieron, leyeron 2 veces y entendieron algo más profundo: nadie se rompe solo.
En el despacho del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller dejó el periódico sobre la mesa. Él lo leyó en silencio. ¿Lo crees?, preguntó ella. Lo sentí más que cualquier declaración oficial que haya escuchado este mes. ¿Y tú, Andrés, ya sanaste? Él tardó en responder. No del todo, pero ver que esto provocó reflexión en vez de venganza, eso alivia algo. Afuera, el país seguía girando, lentamente, pero girando. En las calles, las patrullas ahora llevaban visible un nuevo distintivo en el parabrisas, un código QR que los ciudadanos podían escanear para dejar comentarios sobre el trato recibido, bueno o malo. La idea no era castigar, sino construir un canal de diálogo. En la alcaldía de Coyoacán, un grupo de policías comunitarios empezó a organizar caminatas vecinales, no para vigilar, sino para escuchar. Una señora los detuvo. Yo nunca pensé que podría volver a hablar con un policía sin miedo. Gracias por venir, sin gritar. Uno de ellos, recién salido de la academia, sonrió con timidez. Gracias por no cerrar la puerta. En Iztapalapa, Ramiro entró por primera vez a una escuela como invitado. Lo presentó una trabajadora social. Él viene a contarles lo que pasa cuando uno se pierde y cómo encontrar el camino otra vez. Los alumnos lo miraban con curiosidad, algunos con desconfianza, otros con interés. Ramiro los miró a todos y respiró. Yo no vengo a darles lecciones, vengo a pedirles que no acepten lo que no está bien, aunque todos digan que así ha sido siempre. Una adolescente levantó la mano. ¿Te costó mucho pedir perdón? Ramiro bajó la mirada, luego la levantó, directo a ella. Lo más difícil no fue pedir perdón, fue aceptar que lo necesitaba. Al final del día, al regresar a casa, su madre lo esperaba en la puerta. Vi lo que escribiste en el periódico, le dijo con voz entrecortada. Ramiro se detuvo. ¿Y qué pensaste? Ella lo abrazó por primera vez en años sin miedo, sin juicio. Pensé que por fin estás siendo el hombre que yo sabía que podías ser. Esa noche, Ramiro escribió otra carta, no para publicarla, solo para sí mismo. Comenzaba así. Querido Ramiro de 8 años, no pude protegerte a tiempo, pero ahora te escucho, te veo. Y no voy a soltarte más, porque a veces sanar un país empieza por sanar al niño que uno fue. Era domingo. El Zócalo capitalino amaneció distinto, no por una marcha ni por un evento político. Era una convocatoria ciudadana sin banderas, sin partidos, sin pancartas estridentes. Solo una frase que flotaba en el aire. Un país que escucha, se transforma. Familias, estudiantes, adultos mayores, policías sin armas, profesores, niños con dibujos del mural que ya todos conocían. Todos reunidos no para protestar, sino para estar, para mirar al otro, para escuchar. Ramiro llegó temprano, sin avisar. No subió a ningún escenario, no se sentó en primera fila, se paró junto a un árbol con gorra y chamarra sencilla. Nadie lo reconoció al principio. Y a él le bastaba con eso. A las 11:00 am, el presidente caminó entre la multitud, sin vallas, sin escoltas visiblemente armados, solo con un pequeño equipo de seguridad a distancia. Algunos se le acercaron, le dieron la mano, le agradecieron por aguantar el golpe sin volverse de piedra. Un niño se le acercó y le entregó una carta escrita con letra infantil. Gracias por no pegar de vuelta. Yo quiero ser como usted. El presidente se agachó, lo miró a los ojos y le respondió, ser como tú es mejor. Tú vas a hacer las cosas aún más bien. Desde una tarima sencilla, una joven enfermera tomó el micrófono. Contó cómo esa bofetada la hizo recordar las veces que la humillaron en transporte público, en la calle, en hospitales colapsados. Nos acostumbramos a ser ignorados. Pero ya no quiero vivir así, y creo que nadie más debería. El público aplaudió con fuerza, no por el drama, sino por el valor. A un costado, una patrulla tenía las puertas abiertas. Niños podían entrar, subir, hacer preguntas. Un oficial les explicaba qué hacía cada botón, para qué servía el radio, cómo usar el cinturón. No era un show,
Era un acercamiento real. Ramiro se acercó a ese grupo. Observó en silencio cómo una niña de unos 6 años le preguntaba al policía, ¿tú eres bueno? El policía sonrió. Intento serlo todos los días. A veces cuesta, pero sí. Ella asintió y le dio un dibujo. 2 personas dándose la mano. En la banqueta, un joven lo reconoció. «Usted es Ramiro, el del video». Ramiro asintió sin miedo. «Sí, soy yo». El joven lo miró en silencio unos segundos. Luego le extendió la mano. «Gracias por no esconderse». Y en ese gesto simple pero inmenso, hubo más redención que en 1000 discursos. Al final del evento, el presidente tomó brevemente el micrófono. No fue un mensaje político, no había prompter, ni cámaras oficiales. Hoy no se trata de mí, se trata de nosotros. México no necesita héroes intocables. Necesita gente común que no tenga miedo de cambiar, gente que escuche, que se reconozca en el otro. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron el zócalo, lleno. Hace un mes, una bofetada detuvo al país, pero lo importante no fue el golpe, fue lo que decidimos hacer con él. Esa tarde, las redes no se llenaron de insultos, ni de burlas, ni de memes. Se llenaron de reflexiones, abrazos, recuerdos dolorosos y deseos sinceros de ser mejores. No perfectos, mejores. Esa noche, Ramiro llegó a casa. Se quitó la gorra y dejó su chamarra sobre la silla. Su madre le sirvió café. No dijeron mucho, pero antes de dormir, él abrió su libreta. En la última hoja escribió: «Hoy México se detuvo, pero no por miedo, por conciencia». Y cuando un país aprende a detenerse para mirarse, ya empezó a sanar. Apagó la luz, cerró los ojos y por fin, después de tanto tiempo, descansó. Un mes después del evento en el Zócalo, la ciudad volvió a su ritmo habitual. El tráfico, los gritos de los comerciantes, el sonido de los tamales oaxaqueños por la mañana. Pero algo, aunque leve, seguía flotando distinto en el aire. Ramiro caminaba por el pasillo de una secundaria técnica en Iztacalco. Ya no llevaba uniforme, ni insignias, ni nada que lo identificara como figura de poder. Solo una carpeta bajo el brazo y un nombre en la lista de invitados. Entró al aula. Los adolescentes lo miraron con esa mezcla de desconfianza y curiosidad. Él se paró frente al pizarrón y sonrió apenas. «No vengo a decirles cómo vivir. Solo vengo a contarles lo que pasa cuando uno deja de escuchar su conciencia». Durante 40 minutos habló sin adornos, de su historia, de sus errores, de la bofetada que cambió su vida. No pidió compasión, solo atención. Al final, un alumno se le acercó. «Profe, yo también me enojo con todo. A veces siento que voy a explotar». Ramiro lo miró a los ojos. «Está bien sentirlo. Lo importante es no usar ese enojo para dañar, usarlo para cambiar algo, aunque sea poquito». El joven asintió. Y en ese gesto, Ramiro entendió que su castigo ya no era cargar con la culpa, sino transformarla en guía. Porque algunas cicatrices no son para esconder, son para enseñar.